Historias para compartir. El contradictorio fabricante de automóviles. Artículo publicado en un libro al cual hemos acudido con frecuencia para estas historias, que se llama Vidas íntimas de gente famosa y que firma Irving Wallace. A ver, el contradictorio fabricante de automóviles se refiere a Henry Ford, que vivió entre julio de 1863 y abril de 1947. Fue un pionero del diseño automovilístico y de los métodos de producción que justamente marcaban producción en serie. Ford revolucionó la industria y transformó el mundo. Era el compendio del tradicional héroe norteamericano, el hombre que se ha hecho a sí mismo, nacido en una granja cerca de Michigan, dejó la escuela a los 16 años y murió multimillonario a los 83 años. La vida de Henry Ford, según este libro, está colmada de contradicciones, porque era un patrón progresista que duplicó el salario mínimo, acortó la jornada laboral, ideó la semana de 5 días para acelerar la producción, contrató los servicios de informadores para espiar a los obreros y combatió los sindicatos mediante la utilización de tácticas de terror. Esas son las contradicciones, porque era magnánimo por naturaleza, tratando a menudo a la gente con desprecio y se enemistaba con sus amigos. Era un filántropo, publicó unos 20 artículos antisemitas y en 1938 Adolf Hitler le condecoró con una medalla. ¿Qué se dijo de él? Lo poco que se ha escrito en este sentido, en este capítulo, ¿no? La contradicción se extiende también a su vida amorosa, porque era un severo guardián de la moralidad sexual y sin embargo algunas pruebas parecen indicar que posiblemente engendrara un hijo cuya madre era la esposa de otro hombre. El matrimonio de Ford parecía ideal cuando conoció en un baile aldeano a la bonita Clara James Bryan, hija de un campesino. Eso le hizo experimentar un flechazo. Se casaron cuando él tenía 24 años y ella 22. Su hijo Edsel nació al cabo de 4 años. Inteligente, apacible y generosa, Clara le seguía a su marido la corriente en sus entusiasmos, aunque ello significara permitirle poner en marcha un motor de gasolina en el interior de la vivienda, o bien servir comidas integradas principalmente por productos sobre la base de soja. Él la llamaba la creyente por la fe ciega que tenía en él. No obstante, en los asuntos domésticos, su mujer marcaba la pauta. En una insólita ocasión, dice el autor, en que ella se metió en los negocios del marido, suplicándole que abandonara su resistencia para con los sindicatos y evitara los derramamientos de sangre, él le hizo caso, siguió su consejo. Clara gastaba millones en obras benéficas y aborrecía el despilfarro. Se remendaba la ropa interior y siguió surciendo las medias de Ford, incluso cuando éste ya era multimillonario. Así los Ford disfrutaban juntos de los placeres sencillos, que eran las reuniones familiares, las meriendas campestres, la contemplación de las aves en el bosque, los bailes o simplemente la radio. Sin embargo, en una obra que se tituló La vida secreta de Henry Ford, publicada en 1978, en la cual pone su firma John Dullinger,
emerge una imagen totalmente distinta. Dallinger, nacido en 1923, afirma ser hijo de Henry Ford. Según Dallinger, su madre, la hermosa Evangelina Coté, prima de Tyrone Power, llamó la atención del magnate de los automóviles cuando, siendo todavía un adolescente, empezó a trabajar en un despacho de su fábrica. Evangelina, el polo opuesto de Clara, conquistó a Ford, que le llevaba 30 años. Con su carácter voluntarioso y vivaz, más adelante se convirtió en piloto profesional y campeona de carreras de caballo. Ford la hizo casar con uno de sus ejecutivos llamado Ray Dallinger. Le construyó a los Dallinger una magnífica casa colindante con la de Ford, con una escalera secreta que conducía directamente al dormitorio de Evangelina. Ford escandalizó a las enfermeras acudiendo a visitar a su nuevo hijo al hospital. El pequeño Dallinger recibió toda clase de regalos y atenciones por parte de Ford, quien le instaba a que jugara con sus nietos. Una vez en que un pintor necesitó a un modelo para realizar el retrato del magnate en su infancia, Ford pidió que posara para el retrato el joven Dallinger y no ya uno de sus nietos. Tanto Evangelina como su marido ocuparon importantes cargos en la empresa de Henry Ford, hasta la muerte de la señora Ford. La nueva actitud, encabezada por el nieto, Henry Ford II, consciente, según Dallinger, de los rumores que circulaban a propósito de su familia, trató de eliminar todos los rastros de la asociación que Ford había mantenido con ella. Historias para compartir.